Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal, tu canal Palabra Santa. Estamos, en otro programa de este canal, en Revelando la Verdad, tratando de, como hacemos todos los días, de traer aquellas cuestiones doctrinales que nos separan, nos alejan de nuestros hermanos separados. Este celo que tengo de amor por aquellas personas que lastimosamente desconocen la verdad y por lo tanto, están presas del error. La idea es traer un poco de luz. Voy a repetir lo que digo siempre, no es una cuestión que me guste dividir, que me guste, estar en contra o que me guste pelear. No. Es una cuestión que sé en mi corazón y por toda la historia de la Iglesia que están confundidos. Están confundidos. Y es un acto de amor, de caridad y de misericordia poder mostrarles en qué están confundidos. O sea, sería muy egoísta de mi parte pretender conocer la verdad y no darla a conocer. Sería un gesto de egoísmo terrible. Por eso este celo, como te decía recién, de estar todos los días haciendo estos videos que demandan tiempo, que demandan una preparación, que demandan un esfuerzo, un sacrificio. La verdad que lo hago con mucho amor y tratando siempre de llevar un poco de luz, de llevar la verdad a aquellos corazones que están engañados. Hay hermanos que lastimosamente han sido engañados y son presas de este error, de personas que los tienen, como si fuera con los ojos vendados, con los oídos tapados, metidos en una doctrina de hombres, en una doctrina que muchas veces es satánica, para apartarlos de la verdad, para apartarlos del camino de la salvación. Franco, lo que estás diciendo es muy duro. Bueno, tómalo como quieras, yo te lo digo con mucho respeto y con mucho amor. Ayer hablábamos acerca de este tema, ¿no? Cree y serás salvo. Esta cuestión que leíamos en el capítulo 10 de la Carta a los Romanos, de un Pablo que dice: si proclamas, si confiesas, si dices con tus labios, con tu boca, que Jesús es el Señor y crees que Dios lo levantó de entre los muertos, ya eres salvo. Entonces, este es el principio doctrinal de mis hermanos separados. Se valen de esto para decir: mira, con solo decir Jesucristo es el Señor con la boca y creer que Dios lo resucitó, ya somos salvos. Bueno, eso es una malinterpretación tan grande, la vimos ayer. Vemos un Pablo que viene hablando del pueblo judío, del pueblo pagano, de la obediencia, de la no obediencia, de creer en la palabra, de un pueblo que se quedó con la ley, que no creyó en esta palabra, en esta nueva justicia por la fe, en esta cuestión de creer en el nuevo evangelio, en el evangelio de Jesucristo, el pueblo judío que no aceptó esa verdad. Llegamos hasta el versículo 12. Yo voy a usar la Biblia Reina Valera, es la Biblia de mis hermanos separados. No voy a tocar mi Biblia católica, está aquí, la tengo aquí, no la voy a tocar. ¿Por qué? Porque sencillamente ya he hablado con varios hermanos separados y me dicen siempre lo mismo. Pasa que vos usas tu Biblia, eso no está en la nuestra, es otra traducción, está tergiversada. Bueno,
Esta es la Reina Valera 2000. Aclaro, no tengo la 1960 porque no la he conseguido. Si alguno tiene una que no use y me la quiere regalar, me la quiere prestar, bienvenido. El uso que le voy a dar es el que están viendo ustedes, que es el de poder hacer estos videos cada vez con mayor claridad. Leíamos ayer, o sea, un Pablo que habla de cuál debiera ser la tarea de todo cristiano. ¿Cuál es la tarea? Creer en el corazón que Dios resucitó a Jesucristo y anunciarlo con la boca, proclamarlo. O sea, Pablo le está hablando a los romanos que la tarea que tienen es la de salir a anunciar el Evangelio. Franco, es una mentira, no, Pablo está diciendo que ese es el trasfondo de la fe, creer en el corazón y anunciar y proclamar con los labios y ya somos salvos. No. Pablo lo dice clarito, buscá el video, la parte 1, que lo hablamos en el día de ayer, toda esta cuestión de lo que es la predicación. Vamos a avanzar, ayer llegamos hasta el versículo 13. En el versículo 14, Pablo sigue hablando sobre esta cuestión de anunciar la buena noticia, de la tarea que tiene todo cristiano. Vos y yo, todos tenemos la misma tarea. ¿Por qué? La vamos a escuchar ahora. ¿Cuál es la tarea? Y después voy a hacer un resumen entre el capítulo de ayer y lo que estamos leyendo hoy. Yo voy a empezar Romanos 10, versículo 14, que sería lo que continúa a lo del día de ayer. Dice, pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Ya te lo explico, ¿eh? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Sigue. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Acá está. Yo me voy a volver al versículo 8 para que puedas entender, porque si vos empezaste a ver este video y no viste la parte 1, estás totalmente descolgado, no sabes de qué estamos hablando. Pablo dice, entonces, ¿qué dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de la fe que predicamos. Pablo está diciendo que había una ley, que había un tipo de prédica, un tipo de evangelio que era el de la ley, que Moisés traía en las tablas de piedra, los 10 mandamientos, que esa era la justicia de Dios antigua. El camino de salvación estaba puesto a través de la ley. Esa ley nos conduce a Jesucristo. Ahora hay una nueva justicia. Esta es la justicia por medio de la fe. La justicia por medio de creer en la palabra de Jesucristo, de creer en esto que nosotros predicamos. Y ahí viene en el versículo 9 lo que malinterpretan nuestros hermanos separados. Si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor y en tu corazón crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. A ver, creer en el corazón, creer en el corazón todo lo que Dios hizo en Jesucristo y proclamarlo con mis labios, que Jesús es el Señor, el señorío de Jesús. ¿Por qué serás salvo? Va a seguir hablando, porque con el corazón se cree para ser justificado y con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que con la boca uno debe confesar para salvarse. No, lo explicábamos ayer. Pablo está explicando cómo debe ser la predicación de todo cristiano. Que un cristiano tiene que primero creer en el corazón todo, incluido que Dios levantó de entre los muertos a Jesús, lo resucitó y lo ascendió a los cielos. Pero no lo entiendo, la ciencia no lo entiende, le traspasaron el corazón, ¿cómo puede haber resucitado una persona?
lo tenés que creer, aunque no lo entiendas, aunque te cueste, aunque no quieras, lo tenés que creer. Entonces Pablo dice, si crees en todo el mensaje, después tenés que salir a proclamarlo. ¿Para qué salís a proclamarlo? Para la salvación. ¿De quién? La de todos. A través de tu prédica, otros se van a salvar. Entonces, es una guía que Pablo le está dando a los romanos sobre cómo salir a predicar. Y acá viene la necesidad de los predicadores. En el mismo capítulo, versículo 14, dice, pero ¿cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? O sea, yo cómo, lo va a aclarar, ¿cómo puedo decir que Jesús es el Señor si yo no le creo a Jesús? ¿Cómo podría ser tan hipócrita de decir Jesús es el Señor, pero no creer en lo que Jesús dijo? ¿Cómo? No se puede, lo dice Pablo. Segunda pregunta hace Pablo, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Esta cuestión de los predicadores. O sea, hay personas que no conocen, no están evangelizadas. Y el método de salvación viene, o sea, la salvación viene por la predicación de otros. Yo puedo creer porque me predicaron el Evangelio y a través de esa predicación creí, me bauticé y soy salvo. Y ahí viene mi misma tarea, empezar a predicarle a otros. Y ese que se convierte por mi predicación tendrá que predicarle a otros. Y ahí sigue. Va a ser la tercera pregunta. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? O sea, Pablo está retando a los romanos. Pablo le está diciendo, está bien, ustedes tienen fe, pero la fe de ustedes es una fe evidentemente sin obras. ¿Por qué? Porque creyeron en eso que yo les prediqué, pero se quedaron ahí. Muchachos, la tarea es salir a anunciar a este Jesucristo vivo y resucitado. Lo está diciendo en la pregunta anterior. A ver, ¿cómo van a oír estas personas? ¿Cómo se van a convertir estas personas si no hay quien les predique? O sea, si vos te quedás en tu casa sentado, ¿cómo se van a convertir estas personas? Es imposible que se conviertan. Porque nadie se convierte de algo que desconoce, que no conoce, que no se lo predicaron. Seguimos más adelante. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Pablo está diciendo, acá está. O sea, vayan. Lo que te leí ayer en Marcos 16:15, en Mateo 28:19. ¿Cuál es la tarea de todo cristiano que ya reconoció a Jesucristo como su Señor? Ir a anunciar el Evangelio. Por eso vayan y anuncien el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea y no se bautice se perderá. Punto. Se condenará. Buscá la traducción que quieras. O sea, hay una tarea. Pablo está hablando de esa tarea. Pablo no está diciendo que el mecanismo de salvación es proclamar con la boca que Jesús es el Señor y creer y soy salvo. No. Y ya lo vamos a ver por qué. Sigo más adelante. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Pablo toma un fragmento de la escritura de Isaías en el capítulo 52, versículo 7, y lo usa acá para decir, a ver muchachos, entiendan, lo está diciendo el profeta Isaías. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Los está arengando, los está ayudando, los está enviando a que salgan a predicar. O sea que el capítulo 10 de Romanos no habla de cuál es mi salvación, de cómo debo ser salvo, sino que Pablo está hablando de qué tarea tiene todo cristiano. Creer y anunciar. Creer y anunciar. ¿Para qué? Para que el otro que no conoce, que no cree, que no sabe quién es Jesucristo, sea salvo. ¿Por medio de qué? De mi predicación. Y vas a ver que no lo voy a decir yo, lo va a decir Pablo. Versículo 16. Pero no todos obedecieron al Evangelio. Y acá está una de las partes esenciales de nuestros hermanos separados. No obedecer el Evangelio.
Vuelvo al versículo 14, decía, pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? O sea, que hay personas que a su vez no creyeron en Él. Proclamaron, Jesús es el Señor, pero no le creyeron. Versículo 16 dice, pero no todos obedecieron el Evangelio. Y sigue, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ve que Pablo viene hablando de esta cuestión de salir a anunciar el Evangelio. Sigue, así la fe, o sea, el creer, la fe, viene por el oír de la palabra de Cristo. Y va a seguir hablando, pero pregunto entonces, ¿no han oído realmente? Claro que oyeron, sí, oyeron. Por toda la tierra ha salido su voz y sus palabras hasta los confines de la tierra. Y va y sigue hablando Pablo. ¿De qué está hablando Pablo? De cómo debe ser la fe del cristiano. Una fe pasiva que proclamó para sí mismo que Jesús es el Señor, creyó y se quedó en el molde, tranquilo en su casa, quieto, y ya está. No importa si obro conforme a la fe, si no obro conforme a la fe, si hago, si no hago, no importa, ya soy salvo. No, Pablo lo está diciendo, muchachos, no. Y pone un montón de ejemplos. Qué hermosos que son los pies de los que anuncian las buenas noticias. O sea, los está arengando, los está estimulando para que salgan a cumplir la tarea que tiene todo cristiano. Una tarea de salir al encuentro del prójimo, a anunciarle, a predicarle el Evangelio, lo que han escuchado, lo que han oído. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, versículo 17, el oír de la palabra de Dios, o sea, el oír de la palabra de Cristo. O sea que yo no puedo tener fe, no puedo creer si a mí no me predican, si no me predicaron, si no me anunciaron el Evangelio. Entonces, si vos lees todo el capítulo 10, ves que la cuestión de fondo doctrinal de todas las sectas evangélicas no tiene sostén. Lamentablemente es una malinterpretación de las Sagradas Escrituras. Lo malinterpretaron. Ellos creyeron que con solo anunciar con la boca, decir, Jesucristo es el Señor, y creer que Dios lo resucitó, ya soy salvo. No, creyeron mal. Y te voy a demostrar con mucho amor que es así como te lo estoy diciendo. Léete todo el capítulo 10 otra vez, tranquilito en casa, y vas a ver esto que te digo. Pablo empieza a hablar del pueblo de Israel, va a hablar de la ley, de la justicia a través de la ley, y después va a presentar la nueva justicia a través de la fe, por medio de la fe. ¿Para qué? Para empezar a invitar a los nuevos cristianos, en este caso a los romanos, a que proclamen, que tengan una fe activa, que tengan una fe consecuente con lo que escucharon, consecuente con el Evangelio, que cumplan ese mandato que Jesús deja a sus apóstoles en Mateo 28, 19, en Marcos 15, 16, que es esta fe que dice, muchacho, bueno, ahora vos te convertiste, ahora crees, estás bautizado, bueno, ahora empieza tu tarea. ¿Cuál es tu tarea? Salir a anunciar el Evangelio. ¿Por qué? Porque la única manera de que tu prójimo se salve es si ese prójimo tuyo escucha a alguien que le predique acerca de Jesucristo. Pablo, esto es un resumen muy sencillo, básico para que lo interpretes. Pablo le está diciendo a los romanos esto. Muchachos, ustedes tienen que creer en el corazón lo maximito de lo maximito, que es que Dios hasta los levantó de entre los muertos. O sea, si crees que una persona que fue mutilada, desgarrada, traspasada en su corazón con una lanza, que de sus
cuerpo ya no quedó ni una gota de sangre, porque dice que brotó sangre y al final, como se quedó sin sangre, brotó agua, o sea que ya no había nada ahí. Si vos podés llegar a creer que Dios de esa nada que había ahí, porque no había nada, lo destruyeron todo, Isaías va a decir, ya no conservaba ni apariencia humana, o sea, era un pobre, una pelota de lastimaduras, de heridas. Si de eso Dios hizo una nueva persona, lo glorificó en su mismo cuerpo, si podés creer eso, vas a poder creer el resto de las cosas. Entonces ahí sí, tenés que salir a proclamar. ¿Qué tenés que proclamar? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Todo lo que Jesús mandó. Vas a Mateo 20, 18, por ejemplo. Va a decir Jesús, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Ahora yo los envío, vayan. O sea, como yo tengo todo el poder, dice Jesús, yo los envío, vayan. ¿A qué? A anunciar el Evangelio. Y va a terminar diciendo, enséñenles, o sea, la tarea de ustedes es hacer discípulos, bautizándolos primero. Y segundo, enseñándoles, o sea, una persona que ya creyó por la predicación, una persona que ya se convirtió, se bautizó, ahora tiene que aprender a ser obediente. Y lo va a decir Jesús, léelo. ¿Obediente a qué? A cumplir, a respetar, a creer en todo lo que Él mandó, en todo lo que Él enseñó. Esa es la fe consecuente. Esa es la fe que obra conforme al Evangelio. Vos me vas a decir, no hace falta, Franco. Yo te voy a decir sí. Por ejemplo, ayer decíamos, ¿por qué si Jesús en Juan capítulo 20, versículo 21 en adelante, dice, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, ¿a qué? A que perdonen los pecados. Ahí, vamos a decirlo así, inició la nueva tarea del sacerdote ministerial, que ya había iniciado en Lucas 22, 19, cuando le dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía. En ese momento le da una tarea y ahí inicia el sacerdocio. El sacerdocio ministerial, no el sacerdocio real. Son dos cosas distintas. El sacerdocio ministerial. Ahora en Juan 20, 21, ¿qué hace Jesús? Les da otra tarea. Van a ser ministros de la reconciliación. Pablo lo va a decir. Pablo lo va a decir, lo podríamos buscar. Que ellos son embajadores de Cristo. Que son los ministros, los encargados de reconciliar al pueblo con Dios. Es más, va a decir, déjense reconciliar, se los repito, déjense reconciliar. Entonces, Jesús dice, yo los envío, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes a que perdonen los pecados. A los que se los perdonen, le quedan perdonados. A los que se les retengan, le quedan retenidos. El evangélico no cree en eso. No cree. ¿Por qué? Porque su pastor le dice que no tiene que creer. Entonces, se enfrenta a la palabra de Dios y elige que no quiere creer. Y elige que no quiere creer. Entonces, la fe es creer que Jesús es el Señor y ya está. O obrar conforme a la fe, o sea, creer en el mensaje, creerle a Jesús, creer en todo lo que Él enseñó, en todo lo que Él mandó. No, la fe es justamente la segunda, o sea, creerle a Jesús. Si Jesús dijo que la única manera de que mis pecados sean perdonados era a través de los sacerdotes, yo tengo que creerle, por más que mi pastor diga otra cosa. Si mi pastor dice otra cosa, mira, pastor, está bien, yo te respeto, pero primero está el Evangelio. Por eso, es más, Pablo dice y toma una cita de Isaías, que la podemos leer. Romanos 10, 16, dice, pero no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea,
Pablo está ya poniendo este ejemplo de protestantes de la época. O sea, muchachos, hay que salir a anunciar, pero hay que salir a anunciar lo que han escuchado, lo que les hemos predicado, todo. Y hay que cumplir todo, y hay que respetar todo, y hay que ser obedientes y consecuentes en obras, en el obrar, en el accionar, con la fe. ¿Por qué te digo esto? Dejemos de lado las obras concretas de caridad. Mi prójimo tiene hambre, bueno, le tengo que dar de comer. Si creo en Dios, sé que Él es mi hermano y por una cuestión del mandamiento del amor, yo tengo que darle, yo tengo que estar, tengo que asistirlo. Dejemos de lado esa obra. Hablemos de las obras de la obediencia. De la obediencia. Jesús dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Hagan esto en memoria mía. Pablo va a agarrar en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante, va a decir, esto que me fue transmitido a mí, o sea, esto que me predicaron a mí, esto que me enseñaron a mí, a su vez yo se los transmito a ustedes. Y va a decir Pablo, ¿qué va a decir Pablo? Aquella noche, la del Jueves Santo, en la última cena, Jesús tomó pan, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, esto es mi cuerpo. Y va a decir Pablo, cada vez que hagan esto, y de hecho esto hay que hacerlo siempre, siempre, cada vez que lo hagan, van a anunciar la muerte y la resurrección de Jesucristo. Esto hay que hacerlo siempre, la fracción del pan, la Eucaristía. No una obra de teatro como hacen las sectas protestantes que eligen un día, cuando quieren, vaya a saber cuándo, y hacen un sketch, una obra de teatro, una representación, como si yo representara. No, Jesús fue claro, hagan. ¿A quién le dijo esto? Hagan. A los apóstoles. Entonces, tarea de los apóstoles. La fracción del pan es tarea de los apóstoles. Y de ahí en adelante viene la sucesión apostólica, a quienes les impongan las manos los elegidos para la tarea del sacerdocio ministerial, son los que a través de 2000 años vienen siendo los encargados, los presbíteros, de consagrar la Eucaristía. Ahora, si Jesús dijo en Juan 6, 56, si no comes mi carne y no bebes mi sangre, no estás unido a mí y yo no estoy unido a vos. O sea, que la única manera para estar unido a mí y yo estar unido a vos, dice Jesucristo, es que comas mi carne y bebas mi sangre. Los hermanos evangélicos no comen la carne ni beben la sangre. ¿Por qué? Porque desobedecen, porque eligen desobedecer. Entonces, la fe, el cree y será salvo, el creer es creerle a Dios. Si Jesús dijo 10 cosas, dio 10 mandatos, yo tengo que creer en los 10. Es como si, vamos a ponerlo así, es como si Moisés cae con las tablas de la ley, cae con los 10 mandamientos y dice, amará a Dios sobre todas las cosas, no tomará su santo nombre en vano, y es como si yo agarraría y dijera, bueno, yo en el mandamiento número 5 no creo, no, para mí Dios no lo dijo, o lo dijo, pero yo decido no obedecerlo. ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Y quién te autorizó a no obedecerlo? Entonces, bueno, hasta ahí. Como esto, muchísimas cosas que nos separan porque deciden desobedecer, protestar. ¿Por qué se les llama protestantes? Porque protestan. Jesús dice blanco y ellos dicen no, yo digo gris, o yo digo negro, o para mí Jesús no dijo eso porque se ve que Jesús está... Y empiezan a darle vueltas y vueltas, a enroscarlo como la víbora, para buscar un sentido que no es. Jesús quiso decir que era un símbolo, pero no era su cuerpo. No, Jesús dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Punto, es verdadero. Vamos a ver, como para que te quede clarito. Según vos, solo con proclamar y creer ya es basta.
según el Evangelio de Jesucristo, hace falta proclamar y creerle a Jesucristo, obedecerle a Jesucristo y ser consecuente con las obras con Jesucristo. O sea, obrar conforme a lo preestablecido por Jesucristo. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ir a Mateo 16, 13. Jesús le va a preguntar a sus apóstoles, ¿quiénes dicen ustedes que son? Que soy yo. Sus apóstoles van a proclamar con su boca, ¿quién es? Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién soy yo? A ver, proclamen con su boca. Unos van a decir Juan el Bautista, otro Elías, bla, 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 bla. Saltamos al versículo 15. Él preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Pedro proclamó con su boca, con sus labios, que él es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces Jesús le dijo, bien, Pedro, bien, dichoso eres, Simón, hijo de Jonás. Ya está, sos salvo. Bárbaro. Franco, ¿viste que tenemos razón? Ya está. Era como decíamos nosotros. No. Pedro dijo, con su boca, con sus labios, tú eres Cristo, el Hijo del Dios vivo. El Santo de Dios. Tú eres. Jesús le dice, dichoso eres. Hasta ahí sabemos. Es lo único que sabemos. Ahora, vamos a buscar otros ejemplos en la Biblia de otras personas que van a proclamar con sus labios, con su boca, lo mismo que proclamó Pedro. Y vamos a ver qué hace Jesús. ¿Qué hace Jesús? Vamos a buscar un ejemplo en el en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4. Vamos a empezar en el capítulo 4. Te invito a que vayas al versículo 31. Lucas 4, 31. Dice, Jesús descendió a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los sábados. O sea, él iba a la sinagoga, entraba. Recordemos que el pueblo de Israel se juntaba los sábados porque el sábado era el día de reposo. En la antigua ley, el sábado era el día de reposo, hasta que se cambia por el día del Señor, que es el día domingo. Bueno, que eso es otro tema que nos separa, pero hay que hacer otro video. Hoy nos toca esto. Dice, versículo 32, y se admiraban de su doctrina. O sea que hay una doctrina. Jesús le enseñaba, ¿qué cosa? Su doctrina. El pueblo de Israel tenía su doctrina. Jesús tenía una doctrina distinta a la del pueblo de Israel. Él iba a la sinagoga y les predicaba. Se admiraban de su doctrina, ¿por qué? Porque hablaba con autoridad. Versículo 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio impuro que exclamó a gran voz. Escuchá lo que proclamó este demonio a viva voz, a gran voz, gritando. Escuchá lo que proclamó. Déjanos. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé quién eres. Eres el Santo de Dios. ¿Qué proclamó este demonio? Que Jesús es el Nazareno, que Jesús es el Santo de Dios. Lo mismo que proclamó Pedro con su boca. Recordemos, a Pedro le dijo, bien Pedro, dichoso eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no ha sido revelado por la carne, sino que te lo ha revelado mi Padre. ¿Qué le dice ahora al demonio que dijo lo mismo? Por boca de esta persona, el demonio dijo lo mismo.
¿Qué quiere Jesús Nazareno? Tú eres el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. ¿Qué pasó? Lo reprendió. Pero ¿cómo, Franco? A ver, ¿cómo puede ser? Si Pedro dijo lo mismo que el demonio. Ya vamos a ver por qué. Vamos a ver otro caso. Vamos a quedarnos en Lucas, vamos a ir al capítulo 8, en el versículo 27. Vamos a encontrar otro caso similar. Jesús cruza, va navegando y va a llegar a la tierra de los Gadarenos. Llega a la tierra de los Gadarenos, que está enfrente a Galilea. Yo te explico un poquito. Él va a bajar, en el momento que baja, viene a su encuentro un endemoniado. No sé si recordás, es este endemoniado que después cuando Jesús expulsa esa legión, le pide el mismo endemoniado, la misma legión, le pide que lo mande a los cerdos. Escuchá. Cuando vio a Jesús, o sea, cuando este endemoniado vio a Jesús, se lanzó a sus pies y a gritos exclamó, o sea, lo mismo. ¿Qué va a hacer este endemoniado? Va a proclamar, va a gritar. ¿Qué va a gritar? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque Jesús ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre. Hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, lo ataban con cadenas y grillos, pero rompía las cadenas. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Sigo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y los demonios le rogaron que les dejase entrar en ellos, y Jesús les permitió. O sea, esta legión, ¿qué proclamó a viva voz a través de este hombre? Jesús, Hijo del Altísimo. Lo proclamó con sus labios. Lo proclamó con sus labios. Pero entonces, ¿por qué Pedro es dichoso y por qué esta legión y el demonio anterior, estos dos ejemplos, no son dichosos? ¿Por qué Jesús a Pedro lo felicita y a estos demonios los reprende? ¿Por qué? Si los dos confiesan, si los dos creen que es Jesús, que es el Hijo del Altísimo, el Santo de Dios, ¿por qué? Mirá, el secreto lo vamos a encontrar en la carta de Santiago. Vamos a ir a Santiago capítulo 2, del versículo 14 en adelante. Escuchá lo que dice. Primero vamos a leer el 19 y después voy a volver al 14. ¿Para qué? Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Sí, la verdad que sí. Todos creemos que Dios es uno. Haces bien, dice Santiago. También los demonios creen, pero tiemblan. ¿Qué está diciendo Santiago? Que los demonios también creen que Jesucristo es el Señor. También saben que Jesucristo es el Hijo del Altísimo. También saben que Jesucristo es el Santo de Dios. También lo proclaman con sus labios. Lo escuchamos recién. También gritaron a viva voz. No tuvieron miedo en gritar a viva voz. Entonces, si creen y proclaman, ¿por qué no son salvos? Acá viene el secreto. Versículo 14. Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, proclama y supuestamente cree. Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Acaso podrá la fe salvarlo? ¿Qué está diciendo Santiago? Si uno tiene fe, o sea, yo digo creer, yo digo tener fe, yo digo proclamar con mis labios que Jesús es el Señor, pero no
tiene obras, o sea, no obra consecuentemente a esa fe, no obra conforme a la fe, no obra conforme a lo que manda la fe, o sea, no obedece con obras a esa fe, sino que se pone a protestar en esa fe, se pone a protestarle a ese mandato y deja de, como niño rebelde, deja de obedecer a lo preestablecido. Eso es una fe sin obras. Dice, ¿de qué sirve? ¿Podrá esa fe salvarlo? Si un hermano o hermana están sin ropa y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, y no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? O sea, el ejemplo que vimos antes, que yo te decía antes, dejemos de lado lo caritativo. Uno ve que una persona no tiene para comer, no tiene ropa, está pasando frío, uno tiene que obrar consecuentemente con ese hermano. Ese es el mandamiento, segundo mandamiento más importante, el del amor. Amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, si ves que está sufriendo, ayúdalo. ¿De dónde lo toma esto Santiago? De lo que dijo Jesús, lo podemos buscar. ¿Qué dijo Jesús? Allá en el Mateo 7. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo. O sea, el ejemplo lo toma de ahí, de lo que dijo Jesús. Y es tal cual. Así también, si la fe no tiene obras, está muerta. Está muerta. ¿En qué sentido? Te lo voy a explicar para empezar a cerrar. Si yo, Franco Pese, digo que tengo fe y digo que creo, pero en esta fe y en este creer no obedezco a Dios, no lo obedezco, mi fe es una fe muerta porque no tiene obras. ¿Cuál es la diferencia entre Pedro y entre los demonios? Que Pedro obedeció el mandato dado por Jesús a sus apóstoles. Entonces Pedro, como no solo estaba con Jesús, sino que obedecía el mandato, fue aplaudido. ¿Por qué? Porque su fe era una fe con obras. Los demonios creen que Jesús es el Señor, creen que es el Hijo del Altísimo, creen que es el Santo de Dios, lo proclaman con su boca, pero no le obedecen, no le hacen caso. ¿Por qué ellos están condenados y Pedro no? Porque ellos eligieron libremente, voluntariamente, en su libertad, no obedecer lo preestablecido por Dios. Por eso se separaron. Entonces Dios les decía, ustedes tienen que hacer esto. Y ellos decían, no. Ustedes se tienen que confesar con un sacerdote. Y ellos decían, no. Para tener vida eterna tienen que comer mi cuerpo y mi carne. Y ellos decían, no. Podríamos hablar de un montón de cosas que nos separan doctrinalmente con nuestros hermanos separados. ¿Cuál es la verdadera fe? Lo está diciendo Santiago. Santiago nos está mostrando esta diferencia que hay entre Pedro y los demonios. Pedro tiene una fe viva que obra conforme a lo preestablecido. Jesús dijo blanco y Pedro lo respeta, aunque no lo entiende, aunque no le gusta, aunque no sabe por qué muchas veces, pero lo respeta. Obra consecuentemente a esa fe. Yo digo creerle a Dios y le creo, aunque no lo entiendo, aunque no me entra en la cabecita, aunque muchas veces no me gusta, le creo y le obedezco. La otra fe, que es la fe muerta, es esta fe que dice creer en Jesucristo, pero que no le obedece, que elige lo que le gusta, lo que le apetece, lo que le sirve, pero descarta aquellas cosas que a lo mejor no entiende, o que no le gustan, o que no quiere obedecer porque el pastor le dijo que no, o porque no se le canta obedecer. Esa es una fe
muerta, porque no tiene obras, no obra conforme a lo preestablecido. Sigo. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué está diciendo Santiago? Lo que estábamos hablando recién. Vos me podés hablar de que tenés una fe súper viva, de que vos orás en lengua, de que rezás y alabás a Dios y lo adorás y bla, 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 bla. Pero no obedeces nada de lo que Él mandó, de lo que Jesús dejó en su Evangelio. Bueno, mostrame esa fe muerta, dice Santiago. Yo te voy a mostrar mi fe, que es una fe que te la muestro con mis obras. Yo voy a recibir la Eucaristía, yo me voy a confesar con un sacerdote, una persona pecadora igual que yo, aunque no lo entiendo, que no sé por qué Jesús lo eligió así, pero sé que lo tengo que hacer, entonces voy, lo elijo, y como eso, muchísimas cosas más. Entonces, Santiago lo dice, mostrame esa fe supuestamente grande. Yo te muestro mis obras, y mostrándome mis obras, ya ves mi fe. No hace falta que te hable de la fe, te muestro las obras. Sigue. Ahí viene. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen, pero tiemblan. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es inútil? Y acá viene el ejemplo más grande. El ejemplo más grande de obediencia. Con este ejemplo, Santiago ejemplifica de una manera tan sencilla, va a hablarnos de nuestro padre en la fe. ¿Quién es? Abraham, lo conocemos todos. Dios le pide a Abraham algo dificilísimo para cualquier ser humano. Le dice, che, Abraham, agarra a tu hijo, subís al monte, lleva leña, porque lo vas a sacrificar para mí. ¿Cómo, Señor? Sí, lo tenés que matar para mí. Lo vas a sacrificar como un sacrificio vivo para mí. Si Abraham hubiera sido cualquier hermano separado, cualquier evangélico, ¿qué hubiese hecho? Estás loco. Si yo total ya soy salvo, ya creo en Jesucristo, ya lo proclamo con mi boca, allá vos con tus ideas locas. Chao. Abraham, ¿qué hizo? Obedeció. No lo entendía, no entendía por qué Dios le pedía esto, no sabía, no le gustaba, no quería, se rehusaba en su corazón. ¿Pero qué hizo? Obró consecuentemente a su fe, obró conforme a la fe, obedeció a Dios y subió al monte, y en el momento que lo iba a sacrificar, ¿qué pasó? Dios le mostró un cordero y dijo, no, pará, quédate tranquilo. Y lo cierra ¿de qué manera? Ya ves que la fe actuó junto con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Así se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. O sea, ¿por qué Abraham fue justificado y por qué Abraham fue llamado amigo de Dios? Porque le obedeció. Le obedeció. No le gustaba, no sabía por qué. A ver, ¿por qué me tengo que confesar con un sacerdote si es un hombre pecador? ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia tiene que tener un papa? ¿Por qué? Porque Dios lo dispuso. Porque Dios lo quiso así. Porque es el mandato de Él. Entonces, como Abraham no entendía por qué tenía que sacrificar a su propio hijo, no le importó, le obedeció. Y esa obediencia ciega le valió para justificarse y le valió para ser llamado por los siglos de los siglos amigo de Dios. Punto. Tan sencillo como eso. Entonces, ahora vamos a ver a un Jesús que va a decir lo que dijo Santiago. Santiago nos mostró un ejemplo. ¿Querés ver más ejemplos?
Carta a los Hebreos, capítulo 11, del versículo 4 en adelante, vas a ver todos los ejemplos que vienen de la obediencia, de una fe que obedece, no de una fe que cree solamente, o sea, no de una fe que proclama laxamente, de una manera light, de una manera reservada, sin obras. No, vas a ver todos los ejemplos, desde Abraham en adelante, Enoc, Moisés, y va a seguir hablando, Noé, vas a ver todos los ejemplos. Hasta el versículo 32, donde va a decir, me faltó mostrarle a fulano, sultano, mengano, no puedo, tendría que hacer un libro exclusivamente de la obediencia hacia la fe. Pero léelo, eso es una tarea para casa. Ahora yo te voy a mostrar a un Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31, que te va a decir esto que te estoy diciendo. O sea, la fe es obedecer, no es creer. O sea, es el creer más dos letritas, la L y la E. O sea, creerle. No es creer en Jesús, es creerle a Jesús. Todo lo que dijo Jesús, yo debo creerle. No sé, no entiendo, es un problema tuyo. Pero vos tenés que creerle y obedecerle. Eso es una fe viva, una fe con obras, una fe que obra en consecuencia a la fe, que obedece. Lo que hizo Abraham. No lo entendió, no le gustó, pero obedeció. Escuchá lo que dice Jesús. Juan 8:31. Decía Jesús a los judíos que habían creído en Él. Los que habían creído en Él. Escuchá lo que le decía Jesús, porque se ve que estos judíos que habían creído en Él, un poco en el corazón eran un poco protestantes. Escuchá lo que le dice Jesús. Si vosotros permanecéis en mi palabra, la palabra. Jesús dijo, andá al monte y matá a tu hijo en un sacrificio vivo para mí. Si vosotros permanecéis en mi palabra, si la obedecéis, si permanecéis en mi palabra, sois realmente mis discípulos. Sois mis discípulos. Sigue. Y conocerán la verdad, y la verdad te hará libre. O sea, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. O sea, ¿cuál es la manera de conocer la verdad y de que esa verdad me haga libre? ¿Cuál es? ¿Cuál es la manera? Permanecer en la palabra, en su palabra, obedecer su palabra, permanecer. Dijo blanco, digo blanco. Dijo verde, digo verde. No, que dijo blanco, yo digo no, pero al final no es blanco porque seguro que en ese día, fíjate que estaba con fulano. No. Abraham no le dio la vuelta a esta historia. Le mandó que vaya a sacrificar a su único hijo, en realidad no era su único hijo, a Isaac, y fue y no dudó. No le gustaba, lloraba mientras iba de camino, lloraba, me imagino la desesperación. Imagínate que Dios te hable y te diga, tenés que matar a tu hijo. La desesperación. Porque no solo saber que va a morir, sino saber que vos con tus propias manos lo vas a ejecutar. Imagínate la desesperación de Abraham. Pero Abraham no dudó. Habrá sufrido, habrá llorado, habrá suplicado a Dios, pero fue y obedeció. Esa es la fe con obras. Vamos a ver lo que dice Jesús, y con esto cierro. Juan capítulo 14, versículo 21 al 24 dice: el que tiene mis mandamientos, o sea, mis mandamientos, Jesús dice mis mandamientos, lo que yo mando, o sea, no lo que manda el pastor o otra persona, mis mandamientos. El que guarda mis mandamientos, el que los tiene, el que los hace suyo, y los guarda, ese es el que me ama. O sea, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué quiere decir? El que los respeta, el que los obedece, el que hace caso, ese es el que me ama. O sea, hermano separado, evangélico, con todo el amor y el respeto que te tengo, por eso te lo estoy predicando. Vos, que no obedeces a lo de Juan 20:21,
Un ejemplo, confesarse con un sacerdote. Lo está diciendo el Señor, el que no lo obedece no me ama. En el fondo no lo amás. ¿Por qué? Porque elegís no guardar su mandamiento, no obedecerlo. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Cuál es el secreto entonces? Amarlo. Versículo 23. El que me ama guardará mi palabra. Otra vez machaca Jesús. Se ve que somos duros, brutos, ignorantes. El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y habitaremos en él. Entonces, si yo quiero que Jesús venga a mí, que Jesús habite en mí, tengo que obedecer, guardar su palabra, permanecer en su palabra. Jesús no sabe más de qué manera decírtelo. La cuestión es que tenés que obedecer a lo que Él mandó. Pero mi pastor me dice otra cosa. Es problema de tu pastor. Él tendrá que rendir cuenta a Dios. Pero es más importante la palabra de un pastor que la palabra de Dios. Es más importante el mandato de un pastor que los mandamientos de Jesús. A ver, usá esta cabecita que Dios te dio. Esta inteligencia que Dios te dio. No es tan difícil. No es tan difícil. Versículo 24. Esto es para vos. El que no me ama, no guarda mis palabras. La palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, el que no me ama, no guarda mis palabras. Podríamos buscar, al árbol se lo conocen por sus frutos. Ahora, para cerrar y con esto cierro. Un Jesús que está como yo en este momento, enojado, mal, porque no entiende cómo no comprenden algo tan sencillo. A mí me pone mal. Yo a veces comparto con hermanos separados y me dicen, no, yo estaba en la oscuridad, ahora conozco la verdad, conozco la luz. Estaba confundido, estaba en la iglesia católica y estaba confundido. Y yo digo, ay, Señor, si está tan clara la palabra. Jesús le pasa lo que me pasa en este momento a mí. Juan 6, 46. Recordá, ¿no? ¿Cuál es la doctrina de los evangélicos? Proclamar, o sea, llamar Señor Jesucristo, Señor, proclamarlo con los labios y creer, Señor, Señor. Supuestamente con eso basta. ¿Qué dice Jesús? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Yo digo, esto lo estoy leyendo de la Biblia de ustedes. Lo estoy leyendo de la Biblia de ustedes. A ver, tan difícil es entender esto, pero lo digo con dolor, con respeto, con amor. Jesús ya lo dejó escrito. ¿Por qué me llamás Señor, Señor y no hacés lo que yo digo? ¿Por qué? ¿Por qué? Sigue. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las practica, las obras. Lo que decía Santiago se lo inventó. No, Santiago lo sacó de acá. Lo sacó de acá, de lo que Jesús enseñaba. Santiago salió a predicar lo que Jesús enseñó. Pablo, en la carta a los romanos, les predicaba a los romanos cuál era la manera de formarse y salir a predicar. Es esto. Todo el que viene a mí, dice Jesús, y oye mis palabras y las practica, las obedece, no protesta, las obedece.
sin importar, como este Abraham que no entendía por qué Dios le pedía que tenía que matar a su propio hijo. No lo entendía, no le entraba en la cabecita, no le entraba, pero amaba a Dios. Y su fe era una fe consecuente, una fe de práctica, una fe de obediencia, una fe de obras. No dudó, fue a juntar sus leñas y subió con su hijo al monte, no dudó. Y Jesús lo dice: todo el que viene a mí, oye mis palabras y las practica, os diré a quién es semejante. Escuchá, es semejante al hombre que al edificar su casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. O sea, una persona que pone los cimientos, o sea, su casa sobre cimientos firmes. Y va a decir, va a venir cualquier viento y no se la va a llevar, porque esa casa está bien construida. Y después va a decir, versículo 49, para que no sea tan largo, pero el que oye y no cumple, te tenés que confesar con un sacerdote. No lo cumple. El que oye y no cumple es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento. No le hizo cimientos. Cuando el río fue contra ella, enseguida se cayó y fue grande su ruina. Cierro. Hermano, a ver, yo no sé cómo pedírtelo, no sé cómo explicártelo, no sé cómo decírtelo, no sé. Mirá, te cuento una confidencia. Muchos son los que me dicen, basta, no te gastes más, ya está, deja de predicarles, es imposible, si ya está, ellos eligieron. Yo digo, no, yo sé que la fe, la verdadera fe, viene por la predicación, por predicar el verdadero evangelio, yo lo sé. Y tengo en mi corazón ese celo, ese amor, ese deseo de que puedas escuchar la verdad. No te estoy tergiversando las escrituras. El otro día hablando con una hermana me decía, pasa que vos tergiversás las escrituras. A ver, te leí la palabra. Capítulo y versículo, no saqué nada de contexto. Te lo expliqué, la escudriñamos, te di la posibilidad, te di más citas, más capítulos, más versículos para que puedas investigar en tu casa. Está tan claro. Ahora, ¿por qué cuesta tanto? Es lamentable. Yo confío en que el Señor va a usar este mensaje, este video, lo va a usar para abrirte el corazón, para hacerte ver que estás en el error, que te confundieron, que te equivocaron, que te metieron en la cabeza algo que no es así. No es así. Nadie se salva por decir que Jesús es el